a tocar un tema importante, ¿no? Lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en minería basado en el reglamento de seguridad en minería, ¿no? El decreto supremo 024 y su modificatoria, el decreto supremo 023 que salió respectivamente, ¿no? Uno en el 2016 y su modificatoria el año 2017. Cualquier consulta durante la presentación, durante el curso, sin ningún problema pueden hacer sus preguntas, sus consultas, ¿no? Para poder despejar algunas dudas que se puedan presentar, ¿no? Entonces, no sé si pueden ver la presentación, está correcto y se me puede escuchar bien. Sí, Giancarlo, sí se ve la presentación y se te puede escuchar. Ok. Bien, entonces iniciamos, ¿no? Básicamente el objetivo de este curso es, vamos a brindar los alcances que nos describe este reglamento, el Decreto Supremo 024, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, en cómo refiere a lo que es la implementación del sistema de gestión para el sector minero principalmente, ¿no? Recordemos que un poco en el tema de la gestión de seguridad, el sector minero aquí en el país es uno de los líderes en gestión de seguridad, es decir, que tiene mucho más tiempo, mucho más evolución, más desarrollo en el tema de la gestión en seguridad y salud, por lo que es el sector que fue uno de los primeros que se reglamentó y estuvo implementando esta cultura de seguridad con sus reglamentos en temas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? El primer reglamento que vimos es el Decreto Supremo del 046, que salió el año 2001 aproximadamente, ¿no? Recordamos que fue uno de los primeros reglamentos que en el sector de minería pues lo exigía, por lo que también es uno de los sectores en que muchos accidentes y enfermedades ocupacionales ha traído a lo largo de la historia en Perú, y que es el sector también que tiene mayor injerencia en los temas de riesgos críticos sobre todo, ¿no? Luego viene la parte de hidrocarburos y electricidad, que también es regido por el Ministerio de Energía y Minas, y luego otros sectores, ¿no? Básicamente ese es el ranking de los sectores productivos aquí en el Perú con respecto a la implementación de la gestión de seguridad, ¿no? Recordemos que este es un poco de estadísticas en temas de accidentes mortales que ha tenido el sector minero en los últimos años. Pero yo como que soy como Freddy Pacheco, creo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Con Freddy Pacheco? Buenas tardes, por favor, ¿podría apagar su audio? Gracias. Ok, continuamos entonces. Tenemos aquí, ¿no? una gráfica, básicamente la evolución de lo que vimos en los datos anteriores de los accidentes mortales desde el año 2000, fecha en que normalmente en 2001 pues nace el primer reglamento de seguridad en minería, ¿no? el 046, y esto nos ayuda pues a que a través de los años fuera disminuyendo los accidentes mortales. Luego sale el año 2000. En 2011 sale el Decreto Supremo 055, que es una mejora de este reglamento que teníamos, y actualmente pues el Decreto Supremo 024, que es el reglamento vigente en lo que es seguridad y salud en minería. Bien, y esto nace a través de lo que es la promulgación de la Ley de Seguridad, que sale en 2011. Entonces, la primera ley de seguridad en el país, en gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues la 29783, que nace el 2011 y se reglamenta el 2012, a partir de ahí todos los sectores productivos pues tenían que alinear sus reglamentos en seguridad, la gestión de seguridad a esta ley. Y es por eso que en minería, en 2016 se actualiza este Decreto Supremo 055, ya alineándose a los requisitos que nos brinda la ley de seguridad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver un poco en el desarrollo de este reglamento en seguridad, ¿no? El reglamento consta de 5 títulos. En la primera parte nos habla de lo que es la gestión
del subsector minería, luego la gestión de los titulares mineros, realmente como empresa minera, cuáles son sus responsabilidades, y en la parte 3 del reglamento, que es donde vamos a centrarnos realmente, es la implementación en los temas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Bien, luego tenemos los reglamentos o las normas con respecto a la gestión de operaciones mineras y la gestión de servicios y actividades conexas. Eso es ya un poco entrar en los requisitos que nos brinda este reglamento en temas de seguridad directamente orientados al sector minero, ¿no? En las actividades y operaciones que realiza el sector minero, tanto como sus actividades productivas como minería y también como las actividades conexas que son de servicios para el sector minero. Bien, el objetivo de este reglamento es prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo la cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Entonces, se alinea este objetivo con el objetivo de la Ley de Seguridad en el país, que es promover justamente una cultura de seguridad, que en todo sector, en el sector minero, en todas las empresas, se desarrolle esta cultura de prevención de riesgos con el objetivo principal de que no ocurran incidentes, ¿no? Ni incidentes, ni accidentes, y tampoco enfermedades ocupacionales, que son las enfermedades que se desarrollan por consecuencia de los riesgos en el trabajo. Bien, entonces, y esto orientado pues a un sistema de gestión de seguridad y salud que tiene el modelo de mejora continua, ¿no? De los 4 pasos que nosotros conocemos: planificar, ejecutar, verificar y actuar, y esto siempre orientando a la mejora continua con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ¿cuál es el alcance? Es decir, ¿dónde aplicamos o en dónde se aplica este reglamento o el sistema de gestión de seguridad basada en este reglamento? Principalmente es para las actividades mineras que se desarrollan tanto en superficie o subterráneas, ¿no? Y para cualquier tipo de mineral, ya sea metálico o no metálico, y en todas sus etapas de producción, desde la exploración, la explotación, el beneficio del mineral, almacenamiento, transporte minero, labor en general y hasta el cierre de minas. Entonces, en toda la vida útil de la mina, desde la etapa de exploración hasta el cierre, se aplica la gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en este reglamento. También incluye hacia las actividades conexas de la actividad minera, ¿no? Luego vamos a ver, por ejemplo, labores de mantenimiento, labores de transporte de personal, almacenamiento de materiales, herramientas, ¿no? Producción de servicios como son aire comprimido, agua y todo lo que se requiere como actividad de soporte para la producción minera. También incluye a esas empresas que se dedican a brindar servicios conexos para la minería, también les aplica este reglamento, ¿no? Y así sean personas naturales o jurídicas, empresas o personas naturales que realicen cualquier tipo de actividad conexa para la actividad minera, también le aplica este reglamento, ¿no? Y aquellos que no tuvieran vínculo laboral también en el sector minero, con el titular minero, pero se encuentran dentro de las instalaciones, ya sea por visita, por algún tipo de prácticas, estudios, si están dentro de las instalaciones mineras, el titular minero también debe aplicar los requisitos de este reglamento de seguridad a esas personas también, ¿bien? Se define como autoridad minera, ¿no? En el sector minería, autoridad competente al Ministerio de Energía y Minas como principal autoridad, que es da la materia normativa en seguridad y salud, es decir, son los que aprueban los reglamentos. Este reglamento es aprobado y promulgado por el Ministerio de Energía y Minas y nos da toda la normativa en lo que es gestión de seguridad y salud para el sector minero. Los entes fiscalizadores, se podría decir, son la SUNAFIL, que es la que supervisa y fiscaliza el cumplimiento de estas disposiciones del reglamento para la mediana y gran minería, principalmente. El OSINERMIN un poco se encarga ya actualmente en las normas legales sobre el cumplimiento de las disposiciones de seguridad, pero sobre la infraestructura, ¿no? Instalaciones e infraestructura principalmente. Ya no realiza fiscalización sobre el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo hacia las personas, ¿no? Eso ya ahora se encarga la SUNAFIL, pero estamos orientándolos directamente a la mediana y gran minería. Para lo que es el sector minero, para la minería, pequeña minería o minería artesanal, la autoridad competente, que es la que se encarga de supervisar y fiscalizar, es los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo a la Dirección
regional de minería o de energía y minas, dependiendo de cada región, tiene una unidad, ¿no? Una dirección que se encarga de la supervisión justamente, y el ámbito de aplicación va a ser para la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces es básicamente cómo se define, de acuerdo a la ley, quién es la autoridad competente para supervisar y fiscalizar el cumplimiento de este reglamento de seguridad en minería. Un poco lo que es la supervisión e inspecciones. Bueno, el titular minero, el titular de actividad minera, asume siempre la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De todos sus funcionarios, y les designa responsabilidades también. Es decir, a los supervisores de la actividad minera o de las empresas de actividades conexas, ya el reglamento les asigna ciertas responsabilidades, y la principal responsabilidad del supervisor, en este caso, es asegurar que sus trabajadores bajo su cargo cumplan con los requisitos de este reglamento en seguridad y salud en el trabajo, y se encarga de la seguridad y salud de los trabajadores que tienen a su cargo, ¿no? Un poco los fiscalizadores o inspectores, pues son los que se encargan de realizar la fiscalización del cumplimiento, y cualquier observación durante el proceso inspectivo o de fiscalización debe ser anotada en un libro de seguridad y salud ocupacional. Es decir, este reglamento nos indica que cada empresa debe tener un libro de seguridad y salud ocupacional, en el cual, cuando tengan alguna fiscalización o observaciones de la autoridad competente, deben ser registradas en este libro, y la subsanación de estas observaciones deben hacerla de acuerdo a un plazo determinado, y una vez que se han levantado, menciona que como plazo máximo de 5 días debe ser comunicado a la autoridad competente, ¿no? Entonces, es básicamente lo que menciona este reglamento con respecto a la parte de inspección. Obviamente también influye la autoridad competente tiene la potestad de emitir sanciones a la empresa, al titular minero, como a las empresas contratistas, ya sea actividad minera o conexas, cuando hay un incumplimiento, ¿no? Cuando hay un incumplimiento con respecto a los requisitos de este reglamento, puede hacer una paralización temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de la exposición a los riesgos de sus trabajadores, ¿no? Entonces, y también puede ser una paralización inmediata de los trabajos o actividades, si es que se evidencia condiciones de alto riesgo que no están controladas, o un inminente riesgo con consecuencias graves, ¿no? Entonces también pueden hacer la paralización de los trabajos. Bien, vamos a ver un poco el tema de lo que es los derechos y obligaciones tanto del titular minero y de los diferentes responsables. Por ejemplo, el titular minero tiene la responsabilidad de implementar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y el programa de capacitaciones. Bien, entonces, debe seleccionar a un gerente de seguridad, ¿no? De seguridad y salud, que debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? En cuanto a conocimientos y a experiencia, proporcionar a los trabajadores un ambiente seguro y saludable, y asumir todos los costos de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Y esto es aplicable en todas las etapas de las actividades mineras, ¿no? Desde la exploración, en la explotación, en las actividades de beneficio, almacenamiento, transporte minero, labor en general, cierre de minas, y en las actividades conexas, siempre orientado en la implementación del sistema de gestión de seguridad en sus 4 etapas, desde la planificación hasta la verificación y la mejora continua. Bien, entonces es muy importante que tengamos que reconocer este tipo de obligaciones que debe tener el titular minero. Entrando a lo que es la supervisión, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los supervisores? Aquellos que realizan, tienen personal a cargo y realizan el control de las actividades, ya sea actividades de actividades mineras o actividades conexas también, ¿no? Entonces eso le aplica para ambos tipos de empresas o organizaciones. Tienen que verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos también de cada empresa, ¿no? Ya sea el reglamento que nos da la autoridad, en este caso este decreto supremo, y también cada empresa elabora sus propios reglamentos internos en seguridad y salud. La supervisión tiene la obligación de verificar que los trabajadores cumplan con estas disposiciones.
¿no? Cada supervisor o el supervisor que incumpla lo dispuesto en el reglamento podrá ser sancionado por su jefe inmediato o el jefe del área correspondiente si es que se evidencia algún incumplimiento con respecto al reglamento de seguridad. Y algo muy importante, y que en cuanto a las responsabilidades de la supervisión, y que eso lo exige siempre el reglamento, la norma legal, es que cuando existan peligros o riesgos, ¿no?, que deben tener una atención especial, deben dejarse siempre en los cambios de guardia estas condiciones de peligro o riesgo y las acciones tomadas por escrito, ¿no? Entonces, muchas veces se hacen los cambios de guardia, los relevos, en donde se relevan o se comunican pues las actividades netamente de trabajo. Pero principalmente cuando exista algún peligro o riesgo en su área de trabajo. Giancarlos, por favor, activa tu audio. Giancarlos. Ok. Disculpe, gracias. Bien, ¿se me escucha ahora? Sí, Giancarlos. Ok, continuamos entonces. Entonces, veníamos viendo un poco lo que es la importancia en el cambio de guardia, ¿no?, de la supervisión, que se informen por escrito aquellas condiciones de peligro o riesgo que exija una especial atención en las actividades. Entonces es muy importante y esto he podido verificar en lo que es algunas auditorías que no se realiza la supervisión, no realiza sus cambios de guardia por escrito, ni toma atención en algunos casos a estos peligros o riesgos que requieren una atención especial. Entonces es importante que aquellos supervisores pues tengan en consideración esta disposición del reglamento de seguridad en minería. Bien, un poco entrando a lo que es derechos y obligaciones de los trabajadores en general. Bueno, los trabajadores tienen el derecho de elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ya sabemos que como parte de la gestión, toda empresa que tiene de 20 a más trabajadores debe conformar un comité, eso lo vamos a ver más adelante, y que cada trabajador pues tiene el derecho de elegir a sus representantes ante este comité para que puedan llevar sus observaciones, sus pedidos o recomendaciones con respecto a seguridad y salud ante el comité. Tiene derecho a conocer los peligros y riesgos en todo lugar de trabajo, y el empleador es parte importante en hacer conocer a qué peligros y riesgos se están exponiéndose cada trabajador en sus actividades diarias. Cumplir con los estándares, procedimientos de trabajo seguro, prácticas de trabajo y con el presente reglamento, es decir, ¿no?, con el Decreto Supremo 024. Y los reglamentos internos en seguridad y salud. Los trabajadores que incumplan las obligaciones contenidas en el presente reglamento podrán ser sancionados también de acuerdo a los reglamentos internos de la empresa y a las disposiciones legales vigentes. Bien. Entrando ya a lo que es la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, parte importante de la gestión de seguridad es el liderazgo, ¿no? El liderazgo que tiene que tener el titular de la actividad minera o los empleadores en general, ya sea titular minero, sea empresa contratista minera, directamente relacionada a la producción minera, o sea empresa contratista de actividades conexas, ¿no?, también que brindan cualquier tipo de servicio a la actividad minera. Entonces, el liderazgo siempre va a estar asumido por la alta gerencia de estas empresas, ¿no?, de titular minero, empresa contratista minera o empresa contratista conexa. Y su compromiso debe evidenciar el compromiso con la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cómo se evidencia este compromiso? Pues involucrándose en lo que es la gestión, la implementación, dando los recursos necesarios, ¿no?, con el compromiso de prevención para que se puede implementar eficientemente, eficazmente el sistema de gestión, y viendo lo que es la integración del sistema de gestión de seguridad como parte
importante dentro de la gestión global de la empresa. Entonces es muy importante poder evidenciar el liderazgo de la alta gerencia dentro de las actividades que realizan las actividades conexas. Otro punto importante es la política del sistema de gestión de seguridad y salud. Toda empresa tiene que tener una política en donde se exprese los compromisos de la organización, de la empresa, con respecto a la gestión de seguridad y salud, ¿no? Esta la establece la alta gerencia y debe ser realizada en consulta con los trabajadores o sus representantes. Entonces, ¿cómo evidenciamos que nuestra política está elaborada con participación de nuestros trabajadores o los representantes? Pues con algunas reuniones o de repente siendo revisada en el comité de seguridad, porque tenemos representantes de los trabajadores. Esto puede evidenciar que en esta política, a pesar de que la alta gerencia es la que emite sus compromisos, que van a cumplirse con respecto a la gestión de seguridad, tienen que participar los trabajadores o los representantes en esta revisión para que sea, consensuada en forma bilateral, ¿no? Para su implementación en forma exitosa. Esta política tiene que cumplir ciertos requisitos mínimos. Por ejemplo, tiene que involucrar compromisos, por ejemplo, de prevención, en este caso, ¿no? De prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales. Y tiene que involucrar también un compromiso de mejora continua con respecto a la gestión de seguridad y salud, y brindar los ambientes seguros y saludables para que el trabajador realice sus actividades en forma segura, previniendo accidentes o enfermedades ocupacionales y también identificando los peligros y riesgos que existan en las actividades que se realizan. Importante también el compromiso en la política es que se exprese un compromiso de participación y consulta de los trabajadores en los temas de seguridad y salud en el trabajo, y el compromiso del cumplimiento de las normas legales. Entonces es muy importante que este reglamento nos indique estos requisitos mínimos que nuestra política en seguridad y salud tiene que expresar, ¿no? Y debe ser difundida a todo el personal dentro de la empresa, ya sea titular minero, contratista minera o contratista de actividades conexas, ¿no? Tiene que difundirse y estar al alcance de cualquier parte o persona interesada en la gestión de seguridad y salud. Bien, otro punto que nos indica el reglamento es el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces este programa anual es elaborado en base a un diagnóstico situacional en lo que es la gestión de seguridad. Es decir, nosotros como parte de la organización de nuestro sistema de gestión debemos establecer un diagnóstico o línea base, y que este diagnóstico, de acuerdo al reglamento de seguridad minera, tiene que evaluarse de acuerdo a la gestión del año anterior y establecer un diagnóstico, una situación actual en la gestión de seguridad y mis actividades de prevención, y luego elaborar un programa para el siguiente año, ¿no? El programa anual es básicamente las actividades que yo voy a realizar para que me ayuden a cumplir con mis objetivos o alcanzar mis objetivos en seguridad y salud en la prevención de accidentes, ¿no? Todas las actividades que yo programo con respecto, por ejemplo, pueden ser inspecciones, pueden ser programas de capacitación, programas o campañas de prevención de accidentes, ¿no? Cualquier tipo de actividad que me establece o me ayuda a alcanzar mi objetivo. Recordemos que el objetivo es minimizar los accidentes, o pueden plantearse diferentes objetivos para la mejora de la gestión de seguridad y salud. El programa tiene que estar relacionado al cumplir esos objetivos. El reglamento nos menciona que debemos evaluar mensualmente estos programas, es decir, verificar que cada actividad que se ha planificado o que se ha programado realmente se cumple, si tenemos los recursos asignados, y llevar indicadores para ver si estamos en la dirección correcta de alcanzar el objetivo que nos hemos planteado en base a las actividades realizadas. Este programa anual debe estar disponible para las autoridades competentes en el caso de que hubiera alguna fiscalización o alguna inspección de la parte de la autoridad y lo solicitan, pues debe estar disponible y hacerse el seguimiento constante para verificar si es que se está cumpliendo con las actividades del programa. Bien.
Es importante también que debe estar integrado con los nuevos conocimientos, ¿no? Las tecnologías, el ambiente de trabajo, la organización de trabajo, y se debe evaluar el desempeño en base a las condiciones de trabajo. Es importante tener en cuenta estos requisitos con respecto al programa anual de seguridad y salud. El reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, la norma legal nos indica que cada empresa debe elaborar un reglamento interno. Y esto es obligación principalmente para aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores, ¿no? Si es titular minero, se contabilizan los trabajadores que puedan tener también sus contratistas, ¿no? Ya sea minera o de actividades conexas. Entonces, y si es empresa de actividades conexas o minera, pues el total de sus trabajadores, si tienen de 20 a más, ya es obligación de elaborar un reglamento interno en seguridad y salud en el trabajo, orientado principalmente a las actividades que realiza la empresa y también lo que le aplique con respecto a las actividades de la empresa minera también, ¿no? Recordemos que estamos brindando servicios o trabajos para el sector minero y el reglamento debe estar alineado también a los requisitos según la actividad de la empresa y qué le aplica con respecto a las actividades del sector minero en donde realizan su labor de producción. Este reglamento debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y ser puesto en conocimiento a todos los trabajadores, ¿no? De toda la empresa. Hay que evidenciar que se ha entregado una copia de ese reglamento, ya sea digital o física, ¿no? Entonces, en forma física también lo podemos entregar o en forma digital, pero debemos evidenciar que cada trabajador ha recibido este reglamento interno de seguridad y salud o las posteriores modificatorias, ¿no? A veces hay actualizaciones de la norma legal, se actualizan este reglamento dentro de la empresa y cada vez que hay una actualización o una modificación debe volver a entregársele la copia y evidenciar esta entrega, ¿no? Para poder cumplir con las normas, con los que nos pide el reglamento de seguridad y minería. El Comité de Seguridad y Salud también debe tener, igualmente se aplica para empresas que tienen de 20 a más trabajadores. Este comité debe ser paritario, es decir, el igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. El número mínimo del Comité de Seguridad es de 4 integrantes, ¿no? Es decir, de los cuales pueden ser 2 del empleador o 2 de los trabajadores. Y va a ir aumentando en relación a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa, ¿no? Es muy importante que siempre represente tanto la parte de los trabajadores como el empleador debe estar representado en forma equitativa. Las obligaciones del comité principalmente es promover la seguridad y salud en el trabajo y asesorar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad, ya sea de este reglamento y también las normas internas, ¿no? Entonces, últimamente hemos visto una modificación de las funciones del comité. En general, la función del comité es de aprobar los reglamentos, el reglamento interno de seguridad, el programa anual de capacitaciones, ¿no? Y el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Es una de las funciones que debe cumplir el comité, que estos documentos sean aprobados dentro de la empresa. Realizar inspecciones en forma periódica, ¿no? Mensualmente realmente se programan muchas inspecciones a las diferentes áreas de trabajo de la empresa y de emitir las recomendaciones necesarias para su mejora, ¿no? Para poder mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Bien, los representantes de los trabajadores, es muy importante que no deben cumplir alguna función de supervisión o de labor de confianza dentro de la empresa, ¿no? Deben ser cargos que no son de dirección o de confianza para que puedan ser considerados como representantes de los trabajadores. Los representantes del empleador pues vienen a ser los que son parte de la supervisión o que tienen puestos de dirección o de confianza dentro de la empresa. Entonces esa es la diferencia un poco para definir quiénes pueden ser representantes de los trabajadores o quiénes pueden ser representantes del empleador en la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, ahí algo un poco característico para el sector minero es en la parte de la elección de los miembros del representante del empleador.
por ejemplo, debe participar en el sector minero, en parte del comité, si es necesariamente que participe el gerente general del titular minero o la máxima autoridad dentro de la unidad económica administrativa, es decir, o la concesión o el lugar, ¿no? Si es la empresa del titular minero, entonces quien asume la gerencia general o la autoridad máxima de esta empresa titular minera forma parte ya del comité de seguridad, así como su gerente de seguridad y salud ocupacional y el médico ocupacional. Son tres puestos que deben formar parte del comité de seguridad dentro del sector minero, para el titular minero en este caso, ¿no? Para actividades de contratistas mineras o contratistas conexas es algo similar, es decir, quien asume la máxima autoridad dentro de la empresa contratista minera es quien de esa empresa, en esa unidad o en esa sede de producción minera, es quien estaría asumiendo, pues, formar parte de lo que es el miembro del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Y otros integrantes designados, dicen, ¿no? Es decir, la empresa puede designar a otros integrantes como representantes del empleador. Bien, y los representantes de los trabajadores vienen a ser aquellos que no ocupen cargos de supervisión que habíamos mencionado, y en igual número a los miembros de representantes del empleador. Bien, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Se diferencia un poco con la parte de otros sectores, ¿no? En los otros sectores la conformación es de acuerdo a lo que es la ley de seguridad y su reglamento. Para el sector minero esta es una característica específica, ¿no? Que siempre menciona que la máxima autoridad dentro de esa unidad debe formar parte del comité de seguridad. Los suplentes participan únicamente en ausencia de los titulares. Es algo muy importante que también caracteriza al reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, y que, bueno, si la empresa existe un sindicato mayoritario, un miembro también participa como observador, básicamente, ¿no? Como miembro del comité. Algo importante también es que este reglamento, para la gestión o para las labores del comité, nos exige elaborar un reglamento, ¿no? Un reglamento del comité en donde se especifican, pues, cómo se conforma el comité, las reuniones, cuáles son la forma de elegir al presidente, al secretario del comité. Eso está especificado justamente en el anexo 3 de este reglamento, ¿no? Del Decreto Supremo 024. Bien, las funciones del comité, como habíamos mencionado, es aprobar el reglamento interno de seguridad, el programa anual de seguridad, el programa de actividades de servicio de seguridad y salud, ¿no? El programa de capacitaciones, cumple una función de cumplimiento y vigilancia de las normas legales y de las normas internas en seguridad y salud, verifican el cumplimiento también del reglamento y de los programas ejecutados para lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Realizan inspecciones periódicas y supervisan las actividades del área de seguridad y salud en el trabajo también, ¿no? Algo importante es que las reuniones para el sector minero, para los comités en el sector minero, las reuniones del comité deben ser realizadas dentro de los 10 primeros días de cada mes. Esto es lo que menciona el reglamento, el 024, ¿no? Así como las elecciones del comité son convocadas en el mes de noviembre, realizadas en diciembre, y la instalación dentro de los primeros 10 días del mes de enero. También está especificado en el reglamento, ¿no? A diferencia de otros sectores que no especifican plazos específicos o fechas específicas con respecto a la conformación y las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Especificado un poco el gerente del programa anual y el ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo, para el sector minero está ya especificado, ¿no? Hay algunas profesiones ya especificadas que pueden asumir parte como cargo como gerente del programa anual de seguridad o como ingeniero de seguridad y salud para el sector minero. Principalmente están, ¿no?, las profesiones de ingenieros de minas, geólogo, químico, metalurgista, higiene de seguridad o seguridad industrial o ingeniero de seguridad y salud en minería, ¿no? Debe estar colegiado y habilitado. Son requisitos principales para poder asumir estas dos funciones, ya sea de gerente del programa anual de seguridad o ingeniero en seguridad. Esto aplica principalmente para el titular minero o para empresas contratistas mineras principalmente, ¿no?
La diferencia, bueno, entre conocimientos de experiencia acreditados, ¿no?, en liderazgo y formación específica en dirección y gestión de minería y seguridad, 5 años de experiencia en minería, 3 años de experiencia en seguridad y con una capacitación mínima de 240 horas en estos temas, ¿no? Esto es básicamente para el gerente del programa anual de seguridad. Y para los ingenieros de seguridad, básicamente 3 años de experiencia en minería y una capacitación mínima de 120 horas especializadas en temas de seguridad y salud. Como digo, esto es básicamente para lo que es empresas mineras y contratistas mineras, ¿no? En pequeña minería y minería artesanal un poco se cumple con los mismos requisitos, pero con la capacitación mínima de 120 horas. Y la diferencia para actividades conexas, es decir, para otro tipo ya de actividades, empresas de actividades conexas, la profesión puede ser de cualquier especialidad para que cumpla como ingeniero en seguridad y salud, pero que debe estar relacionado a la actividad conexa, ¿no? Es decir, si la empresa es de actividades de mantenimiento, pues las profesiones pueden ser ingenieros, ya sea mecánicos, eléctricos, ¿no?, o cualquier otro tipo de actividad o que tenga experiencia en esa actividad de mantenimiento específicamente, ¿no? Entonces también pueden involucrar otras profesiones. Pero sí el tema de experiencia mínima de 3 años en esa actividad o en seguridad, con capacitación mínima también de 120 horas en temas de seguridad y salud. Entonces eso es evidenciable para que puedan asumir estas funciones, ¿no?, tanto de ingeniero en seguridad y salud o gerente del programa de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la capacitación en seguridad y salud que nos brinda este reglamento, debemos establecer un programa, ¿no?, de capacitación para los trabajadores en todos los niveles, ¿no?, y esto se determina de acuerdo al puesto de trabajo y al I/P/C. Entonces, los cursos de capacitación tienen que estar relacionados o directamente relacionados de acuerdo a la actividad que realiza el puesto de trabajo y a su evaluación de IPER, ¿no?, de su matriz IPER, de identificación de peligros y riesgos de línea base que realice este puesto de trabajo. Entonces, en base a estas dos informaciones, se elabora un programa de capacitación en los cursos que requiere este puesto para poder controlar o desarrollar sus actividades controlando sus riesgos y sus peligros sin exponerse a los accidentes. Debe establecerse, esta capacitación puede ser virtual o puede ser presencial también, ¿no? Entonces, pero si la capacitación es virtual, debe establecerse una evaluación de conocimientos, ¿no?, para poder cumplir con estas condiciones, ¿no? Las capacitaciones prácticas necesariamente tienen que ser presenciales, ¿no? Si es que alguna actividad, alguna capacitación requiere práctica de los trabajadores, ¿no?, verificación en campo de sus conocimientos, también deben realizarse en forma o combinar la parte de presencial con la parte de virtual, ¿no? Ese es el tema de transmisión de conocimientos. Deben realizarse dentro del horario de trabajo. La matriz de control de los temas de capacitación que recibe cada trabajador según su puesto o su matriz IPER correspondiente, y deben ser impartidas por especialistas en el tema a dictar, ¿no?, en la materia, ya sea, puede ser interno a la organización o también puede ser capacitaciones externas, ¿no?, de capacitadores externos. Eso también es aplicado por este reglamento. Con respecto a lo que es la inducción básica, entonces para el sector minero tenemos dos tipos de inducción. Una inducción básica en temas de seguridad y salud que no debe ser menor a 8 horas, ¿no?, de acuerdo a al anexo 4 que nos brinda este reglamento. Entonces, de acuerdo al titular minero, se establecen las capacitaciones que se pueden dictar o se tienen que revisar, pues, tanto el programa de recorrido del área donde va a trabajar esta persona o este trabajador, la difusión de la importancia del programa anual, la política de gestión de seguridad y salud, ¿no?, lo que es la implementación tanto del sistema de gestión, el reglamento interno, los cumplimientos de normas internas en general con respecto a seguridad y salud. Entonces, toda esta capacitación básica debe ser realizada para todo trabajador nuevo que ingresa y no debe ser menor a 8 horas
de capacitación, ¿no? Si se realizan labores especiales de mantenimiento por menos de 30 días, dice, la inducción puede ser no menor a 4 horas, ¿no? Básicamente. Entonces, esto básicamente, normalmente hay empresas mineras que realizan, por ejemplo, paradas de planta y hay personal nuevo que ingresa solamente por pocos días, ¿no? Y después ya no vuelven a trabajar, ¿no? Son casos esporádicos. Es por eso que el reglamento establece esta posibilidad de que la inducción para estas personas que van a trabajar solamente pocos días y no es personal permanente en el sector minero, su inducción básica puede ser como máximo hasta 4 horas, ¿no? Para darle esa facilidad y sobre el trabajo puntual que van a realizar en ese mantenimiento o en esos pocos días que van a permanecer dentro de la empresa minera. Y la inducción específica, que esta es ya la inducción que es orientada ya al puesto de trabajo, al lugar donde va a realizar, esta inducción ya es más detallada, ¿no? Y orientada al trabajador a reconocer sus áreas de trabajo, orientada a que conozca las estadísticas de seguridad de esa área donde va a trabajar, cuáles son los peligros y riesgos de esa área, del lugar donde vas a realizar tus trabajos, qué incidentes han ocurrido, cuáles son las lecciones aprendidas que se realizaron para poder mejorar o prevenir que vuelvan a ocurrir estos incidentes, los procedimientos de trabajo que va a realizar este trabajador, la capacitación sobre los estándares de seguridad que se realizan o se implementan en esa área o el lugar de trabajo donde va a realizar sus actividades, capacitación ya sea teórica y práctica en actividades de alto riesgo, qué actividades de alto riesgo le van a involucrar sus actividades a esta persona, entonces tiene que conocerlas, hay que capacitar en las actividades de alto riesgo que va a realizar. Si va a utilizar materiales, productos químicos o materiales peligrosos, cuáles son los controles que tiene que realizar, la identificación en los riesgos para la salud, agentes ya sea físico, químico, biológicos, ¿no? El tema de ruido, polvo, iluminación, cómo se controla, cómo se previene. Entonces, esta inducción específica ya es más detallada, ¿no? De acuerdo a los requisitos que nos brinda el anexo 5. Y esta capacitación tiene que ser por 8 horas diarias durante 4 días, ¿no? Es lo mínimo que nos pide cuando la persona o el trabajador, sus actividades están involucradas en actividades de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, un mecánico que realiza, o un soldador que realiza actividades de soldadura, trabajos en caliente, o personas que se exponen a trabajos en altura. Entonces, son actividades que se realizan y que son consideradas de alto riesgo. Entonces, su capacitación para estos trabajadores tiene que ser de 4 días, 8 horas diarias como mínimo. Bien. A los puestos, por ejemplo, que no realizan actividades de alto riesgo, su inducción específica puede ser de 8 horas diarias por 2 días principalmente, ¿no? Estas actividades de menor riesgo, por ejemplo, un personal administrativo que su trabajo es normalmente en oficina, ¿no? No se expone a actividades de alto riesgo, entonces su inducción específica puede ser solamente hasta 2 días de 8 horas cada día. Entonces, eso es muy importante saber identificar. ¿Y cómo evidenciamos estos dos tipos de inducción específica? Principalmente con los perfiles de puesto, ¿no? Entonces, hay que evidenciar que realmente en su perfil de puesto o perfiles de funciones, ese puesto de trabajo no realiza actividades de alto riesgo. Bien, y cuando son transferidos de un área a otra temporalmente o en forma definitiva, pues deben pasar una reinducción, ¿no? de 8 horas diarias por 2 días, si es que la persona realiza las mismas labores en otra área diferente o en otra empresa, pues por 2 días, ¿no? Sí, por 8 horas diarias, ¿no? Si es que es labores diferentes es por 2 días y si son las mismas labores, solamente por 8 horas, un día de reinducción específica. Entonces, son las consideraciones que debemos de tener en cuenta. Finalizada la inducción, hay que entregar una constancia, ¿no? Que indica al final, después hay una evaluación y se evalúa si el trabajador está apto para ocupar el puesto de trabajo y se le entrega una constancia que ha finalizado su inducción y se encuentra apto, ¿no? Todo trabajador que no es nuevo debe recibir una capacitación anual de acuerdo al anexo 6 en los temas según el puesto y el IPE respectivo. Entonces, lo que habíamos mencionado hace un momento es básicamente para todo trabajador nuevo que ingresa
¿no? Por primera vez a las actividades en el sector minero, ya sea empresa minera, contratista o contratista de actividades conexas. Para las personas o trabajadores que no es personal nuevo, tenemos el anexo 6, que es una matriz de capacitación en temas generales en seguridad y salud, y que vamos a armar su capacitación o su programa de capacitaciones de acuerdo al puesto o al IPRC respectivo. Es decir, las personas, en esta matriz de capacitación, pues vamos a tener estos temas, ¿no? Como gestión de la seguridad y salud basado en el reglamento, que es el curso que estamos llevando el día de hoy, la política de seguridad, investigación o reporte de incidentes, liderazgo, motivación, seguridad basada en el comportamiento, respuesta a emergencias, el IPRC. Entonces, cuando vemos acá estos temas, son los temas generales en gestión de seguridad y salud. Estos temas pues van a formar parte de nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo y va a ir dirigido a los puestos que les aplique de acuerdo a sus actividades o de acuerdo a su IPRC respectivo. Bien, entonces es importante que los responsables de la gestión de seguridad, de elaborar los programas, pues vayan elaborando o identifiquen cuáles son los cursos que les aplican a cada puesto. Hay algunos cursos que, por ejemplo, es aplicable a todos los puestos de trabajo, ¿no? Y hay cursos en que no va a ser aplicable de repente a algunos puestos, ¿no? Como por ejemplo, prevención de accidentes por gaseamiento. Ese es un curso directamente específico que se brinda a las personas que trabajan en interior mina, normalmente, ¿no? En mina subterránea. Hay puestos que no van a realizar ninguna actividad dentro de mina subterránea o interior mina y que no están expuestos a gases tóxicos, ¿no? En su actividad, en su trabajo. Entonces, este curso no va dirigido a ese tipo de puestos de trabajo o a esos trabajadores. Entonces, es importante tomar estos cursos del anexo 6 y elaborar un programa de acuerdo a los puestos de trabajo y a quienes va a ir dirigido cada curso. Por ejemplo, el curso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, el IPRC, este curso es general y puede ir dirigido a todos los puestos de trabajo, ¿no? Todos tienen que saber, conocer, saber identificar sus peligros y evaluar sus riesgos. Entonces es un curso que va dirigido a todo el personal, a todos los puestos. Entonces es muy importante que las personas responsables de elaborar el programa identifiquen qué puestos, qué cursos van a ser programados y a qué puestos de trabajo van a ir dirigidos. Bien. Otro punto dentro del sistema de gestión de seguridad son los equipos de protección personal. También dentro de las actividades mineras está prohibido ingresar a las instalaciones o realizar trabajos sin usar equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs deben estar en perfecto estado de conservación, higiene y funcionamiento. Y recordemos que dentro de la jerarquía de controles son la última acción de control de riesgos, ¿no? Siempre en los cursos de IPRC, de identificación de peligros, en la jerarquía de controles, el equipo de protección personal, siempre mencionamos que no es un control que nos va a prevenir un accidente. Lo único que hace es proteger una parte de nuestro cuerpo frente a un riesgo residual. Es por eso que debe ser considerado siempre como una última barrera en el control de riesgos, ¿no? Y ya cuando hemos aplicado otras medidas de control para reducir los riesgos, como pueden ser controles de ingeniería, controles administrativos, o si es que un nivel antes podemos eliminar o reemplazar esos riesgos por algo menos riesgoso, ¿no? Entonces siempre hay que considerar esos controles antes de utilizar el equipo de protección personal. Importante lo que nos brinda justamente el reglamento es que sean identificados, que tengamos un programa de inspecciones o verificación que se mantengan, para verificar que se mantengan en buenas condiciones y sea entregado a todo el personal para que lo use en forma obligatoria, ¿no? Hay que evidenciar también la entrega de estos equipos de protección personal a los trabajadores. En lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo, como habíamos visto, el reglamento nos exige tener una matriz de IPRC línea base, le llaman, ¿no? Lo que es la identificación y que debe estar de peligros debe estar elaborada en base a las actividades que realiza cada puesto de trabajo, ¿no? Debemos identificar todo tipo de peligros, son peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de acuerdo a las actividades que realizas en base a una matriz para poder evaluar sus riesgos e implementar las medidas de control para minimizar o evitar que ocurran daños hacia las personas.
Bien, dentro, como habíamos mencionado, las medidas de control, tenemos la jerarquía de controles. Esto también lo establece el reglamento. El control de los riesgos debe estar elaborado de acuerdo a esta jerarquía, que es eliminar los riesgos en primera instancia, desde el origen. Si es que no se pudiera eliminar completamente, verificar si es posible la sustitución de la fuente del riesgo por algo menos riesgoso. Aplicación de controles de ingeniería, ¿no? Que son las barreras físicas, alguna instalación, construcción, un equipo que me ayude a separar ese riesgo de la persona. Controles administrativos, que son temas de documentación, señalización, capacitación a las personas para poder, ¿no?, establecer procedimientos que me ayuden a bajar los riesgos. Y como última barrera, pues los equipos de protección personal que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entregar al personal equipos de protección que los ayuden a estar protegidos de los riesgos residuales principalmente. La matriz de IPRC línea base es elaborada de acuerdo al anexo 8. Ya en el sector minero está establecido una matriz específica que nos brinda la norma legal y que se utiliza pues para poder hacer la identificación de estos peligros de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Y tenemos que identificar el proceso, la actividad, la tarea, peligros y riesgos en cada una de las tareas, y esto debe hacerse por cada puesto de trabajo, ¿no? Y la metodología para evaluar los riesgos, si el riesgo puede ser, ¿no?, alto, moderado, bajo, y la jerarquía de controles de acuerdo a lo que vamos a implementar para poder minimizar estos riesgos y hacer una acción de mejora continua hacia los riesgos identificados. Bien, la metodología de esta identificación de peligros también ya está definida, ¿no? La metodología para la evaluación de los riesgos. En base a esta matriz elaboramos los mapas de riesgos, que es decir, ¿no?, de acuerdo al lugar geográfico que tenemos en las instalaciones, vamos a identificar pues los riesgos y vamos a graficarlos poniendo pues los peligros en cada área de trabajo en forma gráfica. Esto nos ayuda a identificar mejor el lugar para las personas, en qué lugar se identifica, por ejemplo, un área de ruido, un área con polvo, ¿no?, lugares resbalosos, ¿no?, peligros químicos, por ejemplo. Entonces nos van a ayudar a identificar por área de trabajo en forma gráfica qué peligros están presentes en esos lugares de trabajo. Dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, para el sector minero hay una herramienta adicional, ¿no?, adicional a lo que es el IPRC de línea base, que es la matriz general que elaboramos como parte de la identificación de todos los puestos de trabajo. Nos brinda una herramienta adicional que es el IPRC continuo. Esto es algo particular para el sector minero. Este reglamento nos indica que la identificación de peligros y evaluación de riesgos para aplicar sus controles deben realizarse diariamente al inicio de toda tarea, ¿no? Y debe ser en forma continua. Nos ayuda a reforzar, a recordar al trabajador qué peligros tiene, a qué riesgos puede estar expuesto en su actividad diaria que realiza este trabajador, para que los tenga presente y aplique los controles específicos a esa tarea en el momento de realizarla y evitar que se exponga a algún accidente. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta que es el IPRC continuo, ¿no? En los casos en que la tarea puede involucrar más de 2 trabajadores, pues el IPRC continuo puede ser realizado entre todos los trabajadores, debiendo evidenciar pues su participación con su firma, ¿no? Cada trabajador evidencia que ha participado de este IPRC continuo con su firma dentro de esta misma herramienta, ¿no? Entonces, el formato lo da el anexo 7, es decir, ¿no? Y ahí es muy importante ¿no? Identificar pues la tarea, qué es lo que van a realizar, ¿no? El nombre de los trabajadores con su firma, y van a especificar pues los peligros específicos a su tarea, el riesgo a los que están expuestos, y van a hacer la evaluación, ¿no? Si ese riesgo es alto, moderado o bajo, y luego qué controles van a aplicar para reducir esos riesgos. Bien, entonces eso es básicamente lo importante de esta herramienta, que es particular para el sector minero, ¿no? Otros reglamentos, otros sectores, por ejemplo, el sector de pesquería, industria, ¿no?, transportes, otros sectores productivos, ¿no? La ley de seguridad, por ejemplo, no nos da esta herramienta, no nos exige tener una herramienta
adicional a diferencia del sector minero. Y la evaluación del riesgo pues ya está definida también, ¿no? Ya existe una metodología con respecto a cómo evaluar el riesgo, si es alto, moderado o bajo, de acuerdo a los criterios de severidad y a los criterios de probabilidad de ocurrencia de eventos, ¿no? Entonces eso también lo podemos ver en este anexo, cuáles son los criterios para poder definir la probabilidad del riesgo, ¿no? O la criticidad del riesgo. Bien. Otro punto que nos dice el reglamento es que toda empresa debe tener estándares y procedimientos de trabajo seguro. Y estos deben ser elaborados de acuerdo también a un formato, ¿no? El anexo 9 nos da el formato para la elaboración de estándares de seguridad y en el anexo 10 nos da el formato para la elaboración de los procedimientos escritos de trabajo seguro, lo que conocemos como PETS, ¿no? Entonces, estos procedimientos y estándares deben ser elaborados por la supervisión, por la parte directiva, de acuerdo a las actividades que realiza la empresa, ya sea el titular minero, ya sea el contratista minera o contratista conexo, van a elaborar sus estándares de trabajo seguro, estándares de seguridad, o sus estándares o sus procedimientos de trabajo seguro también, ¿no? Entonces, y van a tener pues como mínimo esta estructura, ¿no? Por ejemplo, el estándar tiene que tener un objetivo, un alcance, hacia dónde va dirigido, qué referencias legales o qué normas fueron consultadas para elaborar este estándar, y las especificaciones del estándar, que es lo que nos indica en base a qué vamos a establecer un cumplimiento, quiénes fueron los responsables y si existe algún registro, control o documentación, y las revisiones que puedan hacerse para la mejora de este documento. A diferencia del procedimiento, que el procedimiento de trabajo seguro, su estructura va involucrada principalmente al personal que realiza este procedimiento, ¿no? Cuáles son sus responsabilidades, qué equipos de protección personal deben utilizar al cumplir este procedimiento, las herramientas, equipos y materiales que deben utilizar en forma segura para realizar este procedimiento y en sí el procedimiento a realizar, es decir, los pasos secuenciales, ¿no? En orden lógico, cómo se realiza esa actividad o tarea, es lo que me va a describir este procedimiento de trabajo seguro, especificando algo a diferencia de que siempre me han preguntado, es decir, ¿cómo podemos diferenciar este PES de un procedimiento de trabajo seguro de un procedimiento operativo o administrativo? Es que necesariamente en los pasos o en la etapa de procedimiento, en este punto 4 que nos indica el PES, en cada paso deben ir redactadas o especificadas controles de seguridad que van a reducir algún riesgo dentro de esta tarea. Entonces, esa es la diferencia que se tiene en cuanto a un PETS, que es un procedimiento escrito de trabajo seguro, a un procedimiento operativo o a un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, un procedimiento operativo o administrativo normalmente no existen o no les ponen o no les colocan controles en seguridad para la prevención de accidentes. En cambio, un PETS sí tiene que tener necesariamente en sus pasos los controles de seguridad o los controles para la prevención de accidentes, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta cuando redactemos los procedimientos de trabajo seguro. Entonces, el requisito del reglamento es que a los trabajadores se les explique, ¿no?, estos estándares y estos PETS para la actividad que van a realizar, ¿no?, asegurando su entendimiento y su puesta en práctica, verificándolo en la labor. Eso es parte del requisito del reglamento en seguridad. Entonces, es importante que cuando no solamente se elabora el PETS, tenerlo, sino hay que difundir a estos trabajadores, asegurar que entiendan estos procedimientos estándares y verificar su puesta en práctica en su labor. ¿Y cómo verificamos eso? Hay herramientas, por ejemplo, ¿no?, de observación de tareas, ¿no? Hay parte del programa de seguridad, muchas empresas tienen su programa de observación de tareas en donde los supervisores verifican en campo el cumplimiento de estos procedimientos de sus trabajadores, ¿no? Y hacen una evaluación y verifican pues a través de un registro si realmente han entendido, aplican bien el procedimiento o si hay alguna oportunidad de mejora, ya sea para mejorar el procedimiento o para capacitar o reforzar al trabajador en el cumplimiento de estos procedimientos. Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo se ejecutan estos estándares y procedimientos. Y a la vez también nos dice el reglamento que para actividades, por ejemplo, que no están
involucradas dentro de la matriz CIPER línea base o que no existe un procedimiento, normalmente son actividades, actividades que no se realizan constantemente o son actividades nuevas, por ejemplo, no rutinarias le llaman, ¿no? Aquellas actividades que no son rutinarias, una actividad de un trabajo nuevo que vaya a realizarse o que nunca o se realiza muy esporádicamente. Esto, el reglamento nos indica que se tiene que hacer un análisis de trabajo seguro. El AST basado en este anexo 11, ¿no? Es decir, que es como parte inicial, la supervisión tiene que reunirse y hacer este análisis antes de que este trabajo se realice, para verificar cuáles son los peligros, riesgos potenciales y medidas preventivas que se van a implementar al momento de realizar el trabajo. Esto se realiza pues para actividades no rutinarias, que son nuevas o que no están involucradas o no están identificadas en la matriz CIPER de línea base y sí no cuentan con un procedimiento. Bien. Otro punto es el sistema de gestión, es la parte de higiene y salud ocupacional. Entonces, el reglamento nos indica que tenemos que planificar, organizar y ejecutar pues, los monitoreos para el programa de prevención de los diferentes agentes ocupacionales, ¿no? Que puedan representar un riesgo para la salud de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, podemos hacer nuestro programa dependiendo de los riesgos ocupacionales que se tengan dentro de la actividad que realizan, ya sea exposición a ruido, a vibraciones, polvo, humos metálicos, ¿no? La temperatura en el ambiente, radiaciones. Entonces, esos son agentes higiénicos que nos pueden producir alguna enfermedad ocupacional a lo largo del tiempo. El reglamento nos indica que tenemos que hacer estos monitoreos, verificar que estén por debajo de los límites correspondientes para poder asegurarnos que no tengan efectos sobre la salud de los trabajadores, ¿no? Estos monitoreos deben ser realizados por personal o profesionales competentes. También el sector minero nos dice quiénes son los profesionales necesariamente ¿no? autorizados a realizar este tipo de monitoreos. Por ejemplo, dice ingeniero de minas o de higiene y seguridad, ¿no? Geología, química, metalurgia, que están colegiados y habilitados y con un mínimo de 3 años de experiencia en la actividad minera y en la higiene ocupacional, ¿no? Deben tener capacitación o estudios de especialización en estos temas justamente, ¿no? En los temas de higiene ocupacional y monitoreo de agentes ocupacionales. Entonces, eso es básicamente lo que ya nos especifica el reglamento de seguridad minera para poder realizar los monitoreos de los agentes ocupacionales o higiénicos. En lo que es el tema de la gestión de la salud ocupacional, pues sí debe estar realizada por un médico, ¿no? Un médico especialista en medicina ocupacional o medicina en el trabajo, o con maestría en salud ocupacional también, ¿no? Es un profesional con 3 años, mínimo 3 años de experiencia en salud ocupacional dentro del sector minero. Entonces, ya está especificado cuáles son las competencias del médico que va a hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Y el examen médico también para el sector minero ya está especificado, debe ser realizado de acuerdo al anexo 16, que es la ficha médica ocupacional, y en los centros médicos, pues, que cumplan con estos requerimientos, ¿no? Y a la vez también, pues, se va una evaluación médica de acuerdo al anexo 16A, que es un anexo para las visitas o personas que básicamente van a realizar una visita o un trabajo puntual normalmente, ¿no? Dentro de la actividad minera. Pero en general todos los trabajadores que van a trabajar permanentemente dentro de una unidad minera tienen que realizar su examen médico, y esto se realiza en forma periódica. Es un examen preocupacional antes del ingreso para verificar el estado de la salud del trabajador, los exámenes periódicos que son anuales y finalmente un examen de retiro cuando ya se desvincula el trabajador de la empresa minera o de la empresa contratista minera, para evidenciar pues cómo están saliendo, ¿no? Del trabajador, que han tenido un seguimiento en su salud y su salud no se haya deteriorado, o verificar que su salud no se haya deteriorado durante el cumplimiento de sus funciones durante toda la etapa laboral. Bien. Otro punto que nos indica el reglamento es en el tema de la señalización y el código de colores, ¿no? Es obligatorio tener la señalización de las diferentes áreas de trabajo respecto a los riesgos
que se presentan en las instalaciones o en el lugar de trabajo, y se aplica un código de colores, ¿no? Aquí lo podemos ver, el código de colores dependiendo del tipo de señalización que se quiere, ¿no? que se quiere brindar hacia los trabajadores. Tenemos la señalización que va a ser principalmente el fondo amarillo con un símbolo y una leyenda de color negro que nos indica una advertencia de los peligros que pueden haber o existir en el área de trabajo. Bien, otro tipo de señalización son las señalizaciones de prohibición, que nos prohíben, ¿no? Nos regulan nuestro comportamiento y nos prohíben realizar algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, prohibido fumar, y esto normalmente está identificado con el color rojo, ¿no? El fondo rojo con una leyenda y un símbolo que tiene un círculo con una diagonal roja que indica qué es lo que está prohibido, ¿no? Prohibido hacer fuego, prohibido usar el ascensor, prohibido armas de fuego. Entonces nos regula nuestro comportamiento. Otro tipo de señalización son las señalizaciones de uso obligatorio, ¿no? Por ejemplo, los equipos de protección personal, donde identifiquemos un área con una figura de un equipo de protección personal en blanco con el fondo azul, nos indica que ese equipo de protección personal debe ser usado en esa área en forma obligatoria, ¿no? Entonces es importante identificarlo. Otro tipo de señalización es la señalización de información general en temas de seguridad, que su color identificatorio va a ser normalmente el color verde, el fondo verde, con la leyenda o el símbolo de color blanco. Esto nos va a indicar pues alguna información en temas de seguridad, por ejemplo, las salidas de emergencia, la ubicación de equipos, por ejemplo, de lavaojos, duchas de emergencia, botiquines, ¿no? Salidas o zonas seguras en casos de algún riesgo o evento. Bien, y la señalización contra incendios, que nos indica normalmente la ubicación de equipos contra incendios, que pueden ser extintores, mangueras, alarmas, que normalmente está de color rojo con el símbolo blanco. Otro tipo de señalización para código de colores también nos da este reglamento, colores para identificación de cables eléctricos, para tuberías, para cilindros o gases a presión, para la señalización de pisos en los talleres, ¿no? Y las diferentes áreas de traslado, y para lo que es los contenedores de residuos sólidos también, ¿no? Entonces también están codificados de acuerdo hacia la última norma técnica de manejo de residuos. Bien. En el tema de los trabajos de alto riesgo, el reglamento también nos indica los requisitos para los trabajos de alto riesgo. Bien, entonces es importante, ya la norma legal nos da ciertos trabajos de alto riesgo definidos, los cuales deben ejecutarse bajo un permiso de trabajo que debe ser firmado por un supervisor, ¿no? El supervisor responsable del trabajo. Estos trabajos son ya definidos, son los ingresos a espacios confinados, los trabajos en caliente, ¿no? Aquellos que producen altas temperaturas o fuentes de ignición, excavaciones mayores o iguales de 1,50 m de profundidad, trabajos en altura, trabajos eléctricos de alta tensión o trabajos con materiales radioactivos. Entonces, estos 6 tipos de trabajos ya están clasificados para el sector minero como trabajos de alto riesgo y requieren de un permiso escrito de trabajo. Y esto de acuerdo a un formato que nos brinda también el anexo del reglamento. Y adicionalmente menciona, dice, otros de acuerdo a la valoración del I/C. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra matriz I/C línea base, como empresa minera, como empresa contratista minera o como empresa contratista conexa, yo puedo identificar de repente alguna actividad, algún trabajo que me salga de acuerdo a los riesgos que tiene una valoración de riesgo alto, ¿no? Alto, o que puede tener una consecuencia fatal o grave, y si yo lo considero de esa valoración de hiper, como empresa también puedo definir ese trabajo como de alto riesgo y que requiere de un permiso escrito, ¿no? Adicional a estos que ya me los exige la ley. La norma legal, el decreto supremo para minería exige que estos 6 sí sean considerados necesariamente trabajos de alto riesgo y tengan su permiso, pero yo como empresa puedo adicionar algunos más si es que mi valoración de hiper lo considera necesario. Bien, algo importante que mencionar con respecto a los trabajos y a los permisos de alto riesgo, que tiene que ser firmado por el supervisor de trabajo, y este supervisor debe ser ingeniero,
Dice, ¿no? El reglamento dice que el trabajo de alto riesgo debe ser firmado por el ingeniero supervisor, que debe estar titulado, colegiado y habilitado. ¿Ya? Es importante, son requisitos muy importantes para que ese permiso tenga una validez legal. Entonces, eso es lo que nos exige este reglamento para el sector minero. Bien, en el tema de los parte de los sistemas de comunicación, pues también nos indica que debemos establecer un sistema adecuado de comunicación entre las diferentes áreas de la operación minera, ¿no? Y principalmente para las comunicaciones en temas de seguridad, en temas operativos, las diferentes herramientas que podamos brindar para lo que es la comunicación efectiva dentro de las actividades que realicemos. Con respecto a lo que es inspecciones, auditorías y controles, en el tema de inspecciones, tenemos inspecciones periódicas de acuerdo a los tipos de sistemas que tenemos que verificar, ¿no? Por ejemplo, nos exige el reglamento que las inspecciones deben ser diarias, principalmente a las zonas o condiciones de alto riesgo y los sistemas de izaje, ¿no? La supervisión tiene que hacer su inspección en forma diaria a estos puntos. En forma semanal es básicamente a las bodegas y talleres, polvorines o materiales peligrosos. En forma mensual a las escaleras, portátiles, cables de izaje o cable carril, sistemas de alarma, sistemas contra incendio, instalaciones eléctricas o sistemas de bombeo y drenaje, ¿no? Y en forma trimestral, pues a las herramientas manuales y eléctricas y las inspecciones por la alta gerencia de la unidad minera, ¿no? Entonces, eso es básicamente la frecuencia de las inspecciones especificadas ya por el reglamento. Bien, en lo que respecta a las auditorías de gestión, deben realizarse dentro de los 3 primeros meses del año, ¿no? Por auditores independientes a la unidad minera o a la empresa contratista. Los representantes de los trabajadores mencionan que debe participar en la elección del auditor y el informe de auditorías debe ser enviado a la autoridad competente. Bien, entonces es importante tener en cuenta justamente la frecuencia, ¿no?, de estos auditorías. Normalmente en otros sectores no exige justamente este requisito, ¿no?, de que sean realizados dentro de los 3 primeros meses del año. Entonces, en el sector minero sí se debe especificar justamente este requisito. Bueno, pero tenemos justamente, ¿no?, durante esta etapa de la coyuntura de la pandemia, ha habido normas legales que han suspendido esta obligatoriedad, ¿no? Esta obligatoriedad de realizarla dentro de los 3 primeros meses del año. Todavía se mantiene esto mientras que se mantenga la emergencia sanitaria. Bien, otro punto importante es el plan de respuesta a emergencias, ¿no? El titular de la actividad minera, así como las empresas contratistas, tienen que elaborar su plan de respuesta a emergencias atendiendo a los posibles eventos que se puedan considerar de emergencia y que puedan salirse fuera de control, ¿no? El plan de preparación de respuesta a emergencias debe considerar todos estos protocolos para los eventos de mayor probabilidad dentro de las áreas de influencia de la actividad minera, ¿no? Y el plan debe ser actualizado anualmente o antes cuando las circunstancias lo ameriten. Entonces debemos estar preparados para aquellas situaciones que puedan provocar eventos mayores y puedan salirse fuera de control. Este plan debe especificar los recursos y las actividades para poder recuperar el control de esas actividades y la situación de emergencia, ¿no? La estructura principal de este plan de respuesta a emergencias es de aquí vemos la estructura, nos lo brinda ya el reglamento, debe tener una introducción, un alcance, los objetivos, la evaluación de riesgos y áreas críticas que se puedan identificar dentro de las actividades, los niveles de emergencia, de cómo se va a responder en la planificación y la organización, ¿no? Cómo se va a organizar esa respuesta, qué comunicaciones va a haber, internas o externas, los protocolos de respuesta, es decir, los procedimientos, cómo voy a capacitar y cómo mi personal va a actuar frente a esta respuesta o esta emergencia, y los entrenamientos y simulacros, ¿no?, que puedan realizarse para que ese plan se pueda ejecutar en forma efectiva. Bien, debe tener también sistemas de primeros auxilios, ¿no?, y asistencia médica. Hay que involucrar, hay que preparar al personal para lo que es
disponer de un centro médico asistencial. Esto aplica principalmente para las empresas mineras, ¿no? Y tener pues preparado recursos para brindar los primeros auxilios necesarios con respecto a alguna eventualidad que pueda tener, ¿no? En el caso de empresas mineras o unidades remotas, pues también menciona que deben contar con una ambulancia, dice, para el transporte de pacientes que tenga un ámbito de acción de 25 kilómetros a 30 minutos como máximo, ¿no? Hacia un centro médico necesario o de mayor respuesta. La notificación e investigación de incidentes o accidentes. En este caso, es importante saber identificar que, al igual que la ley, en el sector minero también se aplica en el tema del reporte de incidentes peligrosos o accidentes mortales, ¿no? Situaciones de emergencia o accidentes mortales que deben ser notificados a la autoridad competente dentro de las 24 horas de ocurridos, ¿no? Según el anexo 21. Entonces ya tienen parametrizado un reporte específico y esto se reporta a la autoridad competente, dependiendo de lo que es el tipo de alcance. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, los SINERMIN o los gobiernos regionales, según corresponda, ¿no? Lo que habíamos visto ya sé si es minería, gran minería, mediana minería, pequeña minería o minería artesanal, dependiendo de su responsabilidad se va a reportar, ¿no? Estos eventos en este lapso de tiempo de ocurrido. Y el informe de investigación con las acciones y, ¿no?, las medidas correctivas como máximo dentro de los 10 días calendarios después de ocurrido el evento. Bien, entonces es importante dentro de la investigación de los accidentes, pues tiene que establecerse un procedimiento de investigación. Esto nos ayuda a encontrar las causas, ya sean básicas, inmediatas, y las fallas en el control de nuestra gestión para poder implementar las acciones correctivas que nos ayuden a eliminar estas causas y prevenir que esos incidentes vuelvan a ocurrir. Bien, hay que establecer justamente las estadísticas, ¿no?, dentro de la actividad minera, cuáles son las estadísticas de incidentes, en donde involucra tanto para la actividad minera, el titular minero, empresas contratistas mineras o empresas contratistas conexas igualmente, ¿no? Verificar cuáles son los números de trabajadores que se tienen, las horas realizadas y los indicadores de incidentes de acuerdo a una tabla especificada, ¿no?, según el anexo 31. Bien. Algo ya para finalizar la parte de la gestión de seguridad, tenemos que involucrar también dentro de la gestión los temas de bienestar, vivienda, educación, recreación y asistencia social y médica, ¿no? Entonces nos exige el reglamento que tanto el titular minero como las empresas contratistas son solidariamente responsables por el bienestar de los trabajadores en temas de vivienda, cuando involucra que el trabajador permanezca cierto tiempo dentro de los campamentos mineros, ¿no? Darles el bienestar necesario para su estadía y el cumplimiento de sus funciones, ¿no? En el tema de recreación, educación, asistencia social también, ¿no?, y médica cuando lo requiera o cuando las condiciones se vean necesarias, ¿no? Entonces es importante la identificación de estos aspectos dentro de la gestión de salud, sobre todo de los trabajadores. Bien, y esto es algo solidario, no solamente del titular minero, sino también de las empresas contratistas. Bien, el punto 4 de este reglamento, ya entrando a las operaciones mineras en general, nos indica pues los reglamentos, los requisitos con respecto ya a las operaciones netamente del sector productivo minero, ¿no?, desde la etapa de prospección, explotación, concentración, fundición, la parte de beneficio, y aquí nos indica ya controles específicos en temas de seguridad para esta actividad, ¿no? Por ejemplo, en temas de minería subterránea, ¿no?, el tema del desatado de rocas, por ejemplo, en el tema del gaseamiento que habíamos mencionado, cómo podemos controlar estos riesgos hacia la exposición de los trabajadores, sobre todo en el tema de minería subterránea, ¿no?, en el tema de sostenimiento, el tema de perforación, voladura, que son muchas veces involucran un mayor riesgo y tienen un mayor control. En el tema de minería a tajo abierto también, el tema de los accesos, las vías, principalmente la zona de operaciones con equipos mineros, ¿no?, de gran tamaño, de gran volumen, que involucran también unas zonas de
alto riesgo, ¿no? El tema de lo que es el área de transporte, los procedimientos de ingresos a minas, las rampas, las bermas de seguridad, ubicación de botaderos, las condiciones tanto del tránsito de equipos, de personas en las áreas de operaciones. Entonces, esta parte del reglamento nos indica los controles que debemos seguir como empresa minera o como contratista, dependiendo de la actividad que realicemos dentro de la unidad minera, los controles que debemos cumplir con respecto ya a las operaciones, ya sea en minería subterránea o en minería de trabajo abierto. También nos indica los controles para el uso de explosivos, ¿no? El tema de perforación y voladura, existen procedimientos específicos, los permisos de las autoridades competentes para el manejo y uso de explosivos y el control específico. Hay procedimientos para el tema de horarios de voladura también, para que todos estén alertados, inclusive los procedimientos de evacuación en las zonas de voladura. Hay que evacuar de acuerdo a un radio de acción según el diseño de la voladura y respetar los vigías en los puntos de acceso para prevenir que personas o trabajadores estén cerca o estén dentro del área de acción de la voladura en los horarios correspondientes, ¿no? Y esto también se regula dentro de los artículos 257 al 259 con respecto al manejo de explosivos. Igualmente en el transporte y acarreo, ¿no? Del mineral o de transporte y acarreo, sea de minería superficial o minería subterránea. Todos los requisitos o los requerimientos que nos involucra el reglamento en el transporte y acarreo del mineral en el uso de los equipos mineros, ¿no? Los radios de trabajo, los procedimientos de acercamiento a los equipos mineros, el área de excavación y transporte y carguío. Entonces, todo esto es controlado a través de estos procedimientos de transporte y acarreo de mineral. Igualmente para las operaciones de concesión y beneficio, iluminación. Entonces, también se regulan dentro de este reglamento cuáles son los requisitos de seguridad para la instalación de las plantas, instalación y operación de las plantas de beneficio, el tema de equipos, parte eléctrica, iluminación, guardas de seguridad, ¿no? Inspecciones que debemos tener con respecto a lo que son las operaciones y plantas de beneficio de mineral. El control de las sustancias peligrosas también, cómo identificamos y almacenamos los productos químicos y sustancias peligrosas para poder hacer un manejo adecuado y que el personal no se exponga directamente a los riesgos que puedan tener el uso de estos materiales o actividades químicas, ¿no? Que tenemos todo material debe ser identificado, mantener sus hojas de seguridad para su adiestramiento a los trabajadores que lo usan en el tema de lo que es la prevención del contacto con los materiales peligrosos, ¿no? Identificación de los riesgos para la salud, riesgos de inflamabilidad o incendio de ese producto químico, riesgos de reactividad, que tan estable puede ser el uso de ese producto químico, o los riesgos especiales que pueda tener un producto químico, ¿no? Si es radioactivo o si reacciona con algún otro producto químico o con agua en este caso. Entonces es importante la identificación de los materiales peligrosos que utilizamos y cómo debemos controlar el uso de los mismos, ¿no? Igualmente, lo que es el sistema de bloqueo y señalización, ¿no? Entonces es importante identificar el uso del trabajo con fuentes de energía. Ha habido muchos accidentes, inclusive fatales, cuando trabajadores se exponen, sobre todo aquellas personas que trabajan en mantenimiento de equipos, ¿no? Esto es muy importante y este es un riesgo muy importante que debemos tener en cuenta en las labores de mantenimiento, inspección o cuando vamos a hacer servicio a alguna maquinaria o equipo o alguna fuente de energía. Todo trabajador que realiza labores de mantenimiento o inspección de equipos tiene que estar necesariamente entrenado en este sistema de bloqueo y señalización de fuentes de energía, porque le va a ayudar a prevenir, ¿no? que va a ser expuesto a esa fuente de energía y prevenir un accidente que puede ser muy grave e incluso hasta fatal. Hay que asegurarnos de que todos los trabajadores que están involucrados en las áreas de mantenimiento o realicen mantenimiento o inspección de equipos o sistemas de energía tengan asegurado el entrenamiento y los sistemas adecuados de bloqueo de estas fuentes de energía, ya sea con cualquier dispositivo de candado ¿no? Y evitar pues que puedan ser expuestos a las fuentes de energía. Otro tipo de servicios son los servicios de actividades
conexas, ¿no? Por ejemplo, las actividades de generación de electricidad, ¿no? Lo que es producción de agua, aire comprimido, gases, calderos, sistemas de izaje, escaleras y andamios, en este caso, ¿no? Es importante reconocer también el reglamento nos indica los controles que debemos tener con respecto a la generación de energía, la distribución de la electricidad para el uso en las actividades mineras, servicios de aire comprimido y agua o vapor también, y los trabajos de accesos, ¿no? para las diferentes áreas de trabajo, ya sea con escaleras y andamios. Las escaleras tienen que estar definidas, construidas de acuerdo a un estándar. Igualmente los andamios certificados, nos indica el reglamento que deben usarse andamios que nos certifiquen la resistencia de la carga que vamos a subir a los andamios. Entonces es importante que tengamos en cuenta el sistema de armado y el montaje del andamio tiene que hacerlo personal capacitado en el montaje de este tipo de estructuras, ¿no? Bien. Y con respecto a la gestión de servicios también, en el tema de las herramientas y equipos, ¿no? El uso de estas herramientas, el personal debe estar entrenado en el uso de herramientas, ya sean manuales o equipos o herramientas de poder, para poder asegurarnos su uso en forma correcta, y tanto el titular como la empresa contratista son responsables de proveer estas herramientas y equipos al personal en forma adecuada y correcta, ¿no? Asegurarnos que se usen adecuadamente y que reciban el mantenimiento correspondiente para que se mantengan en buenas condiciones para su uso. El almacenamiento de materiales también nos indica el reglamento que se tiene que establecer almacenamiento de los materiales en forma ordenada, de acuerdo a las áreas de trabajo, no apilar más de una altura correspondiente, ¿no? Y tener los accesos delimitados para las áreas de almacenamiento, ya sea de materiales o sea almacenamiento del propio mineral, ¿no? Hay empresas mineras que tienen su mineral almacenado en grandes almacenes y con instalaciones de presión negativa, eso para prevenir que el mineral pues sea dispersado por el aire o el ambiente hacia la parte exterior, ¿no? Entonces es importante establecer ciertos controles para prevenir que el material almacenado se mantenga siempre dentro de las instalaciones y evitar que estos puedan fugar hacia el medio ambiente provocando una contaminación. Asegurar siempre el orden y limpieza, ya sea en los talleres, en los almacenes, en las áreas de trabajo. Nos indica también el reglamento que se tiene que mantener o asegurar el orden y la limpieza de las áreas, ¿no? Así como el almacenamiento, ¿no? O el manejo de residuos. Entonces, es importante establecer un procedimiento para la segregación, almacenamiento temporal, recolección y transporte, y tratamiento y disposición final de los residuos generados dentro de la actividad minera, de acuerdo a las normas técnicas para el manejo de residuos, ¿no? Muchas de las empresas mineras ya tienen establecido su procedimiento, sus temas ¿no? procedimientos de segregación, transporte, hay almacenamientos temporales, y también ya tienen sus sistemas para la disposición, tanto para el reciclaje de aquellos residuos que son reaprovechables o reusables, y también para la disposición final, ya sea de materiales o residuos que no son reaprovechables en rellenos sanitarios, que son residuos no peligrosos, y también en la disposición final de los residuos peligrosos en aquellos rellenos de seguridad. Entonces, todo eso ya tiene que estar, ¿no? El reglamento nos indica que tiene que estar definido y autorizado de acuerdo a las normas legales vigentes. Bien, importante también el tema de la prevención y control de incendios, ¿no? Ya para finalizar, debemos establecer si tenemos instalaciones, las instalaciones tienen que estar protegidas en el tema de prevención y control de incendio, con equipos contra incendios, y también el personal capacitado en el tema de control de incendios. ¿Cómo vamos a combatir un caso de incendios en las instalaciones y personal debidamente entrenado? Esto también forma parte de nuestro plan de respuesta a emergencias. Y el último tema que nos da el reglamento es el tema de transporte, ¿no? Ya sea transporte de personal con respecto a lo que es el transporte en minería, ¿no? Tanto para lo que es la minería en superficie como minería subterránea, elegir el
los vehículos o equipos que van a transportar. Importante para el transporte personal, según el reglamento, el conductor o las personas autorizadas tienen que tener como mínimo licencia de conducir profesional, ¿no? Profesional, las personas que tienen licencia, por ejemplo, de conducir particular, aún no pueden, o de acuerdo a este reglamento, no podrían conducir vehículos de transporte de personal, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta básicamente para el reglamento para el sector minero. Los equipos o vehículos, la flota normalmente de transporte tiene que ser sometido pues a los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios, tiene que tener su programa de mantenimientos, mantener un historial de evento de los vehículos para asegurar que se hayan corregido todas sus eventualidades y siempre se mantengan en buenas condiciones para el transporte de las personas, tanto de interior mina, en minería en superficie, o incluso hay algunas mineras que tienen flotas o aplican servicios de transporte personal, un historial de evento de los vehículos para asegurar que se hayan corregido todas sus eventualidades y siempre se mantengan en buenas condiciones para el transporte de las personas, tanto de interior mina, en minería en superficie, o incluso hay algunas mineras que tienen flotas o aplican servicios de transporte personal externo, ¿no? Hacia puntos desde su unidad minera hasta las ciudades más cercanas. Entonces, eso también es controlado a través de este reglamento con empresas especializadas en el transporte personal con las unidades correspondientes para su cumplimiento y su verificación de los vehículos que se mantengan siempre en buenas condiciones para un transporte seguro. Bien, básicamente eso es en resumen, en general, lo que nos brinda este reglamento de seguridad y salud en minería. Los puntos principales que hemos tocado es en forma general los requisitos que nos brinda este reglamento. Esperemos que cada empresa pueda aplicarlo, implementarlo en su sistema de gestión de acuerdo a las actividades que realicen. Obviamente este reglamento se aplica en forma general para toda empresa minera, titular minero en todos sus puntos. Para las empresas contratistas mineras y empresas contratistas conexas se aplica de acuerdo a las actividades que realizan dentro de la unidad minera. Entonces es importante saberlo identificar, verificar qué es lo que nos aplica según nuestras actividades en lo que debemos implementar y cumplir con respecto a esta norma legal.